bueno, en esta semana tocó ver de los artículos 51 al 79, que es de lo que se encargó la actividad, que es un cuestionario. Entonces, pues vamos a ver así de forma sintetizada los artículos para entenderles un poquito. No sé si tenga alguna duda respecto a la actividad. No, doctora, la verdad no, yo creo que está muy clara. La verdad, les soy honesta, no he podido darle lectura a todo el material, ¿verdad? Porque se me ha hecho complicado. He estado buscando ahí algunos libros que se nos han complicado un poquito encontrarlos, pero pues bueno, no creo tener ningún problema hasta ahorita. Ha tenido, bueno, sí tiene, la ley de amparo sí la ubicó dentro del aula. Sí, de hecho sí, aquí la tengo. Okay. Igual y me da oportunidad aquí ahorita. Mire, sí la tiene por ahí, por si puede tomar nota de lo que vamos a mencionar ahorita. Sí, pero digo, ya es Bueno, Gabriela, le comparto una pequeña presentación respecto de los conceptos que vamos a ver. A ver, deme un segundito. Ahí está. Es el de la última reforma del 15 de junio del 2018, ¿verdad, doctora? No, se me hace que hay uno más reciente. Déjeme, le digo exactamente la fecha. Ajá. No, sí. Ese es el que subió a la plataforma. Así sí. Es. Bueno, de todos modos, cuando hay algún cambio, alguna derogación, pues viene señalado luego y pues no dice nada. Bueno, vamos al artículo 51. Ajá. Déjeme le comparto mi pantalla. Bueno, vamos, mire, bueno, primero le comento, vamos a ver del capítulo 6 al capítulo 10. Aquí veremos lo que son los impedimentos, excusas, recusaciones, improcedencias, sobreseimiento, incidentes, sección primera, nulidad de notificaciones y constancias de autos en sentencias. Por ejemplo, impedimentos. Bueno, vamos a ver así de forma general lo que son ciertos conceptos. No sé, a ver, permítame. Permítame, denme un segundito. Mire, discúlpeme. Por ejemplo, los impedimentos, le digo, vamos a ver así de forma general un poquito los conceptos. Los impedimentos, por ejemplo, en materia de amparo, pudieran ser, no sé, algún ejemplo, bueno, son los impedimentos que puede tener el titular ya sea del juzgado, de las salas, de los juzgados colegiados, de las salas colegiadas, juzgados de distrito, juzgados del Poder Judicial, que son estatales. Entonces, ciertos impedimentos tienen que ver, por ejemplo, uno de los ejemplos más vistos es, por ejemplo, cuando el titular no puede conducirse dentro del procedimiento con imparcialidad. No sé si hubiera algún tipo de interés, no sé, por ejemplo, vamos a hablar en materia penal, que el acusado tenga cierta relación familiar con el juez o con el magistrado, o que fuera, no sé,
algún amigo muy cercano, que tuviera algún tipo de relación, vaya, con el titular. Entonces ahí sí el juez o el magistrado sí puede declararse, puede más bien dictar una resolución donde exprese el impedimento que tiene para conocer del asunto. Otros conceptos que son las excusas y recusaciones. Bueno, aquí ya esto tiene que ver y tiene relación con los impedimentos. Viene siendo prácticamente lo mismo. Es cuando un juez o un magistrado se declara que no puede conocer del asunto por tener ciertos intereses personales o más bien conflicto de intereses. Esa sería la palabra. Conflicto de intereses respecto con alguna de las partes que intervienen en el juicio del amparo. El sobreseimiento. El sobreseimiento es una resolución que dicta un juez o un magistrado dentro de un juicio de amparo y se refiere, bueno, es una vez radicada y radicada la resolución, vaya, la resolución no, perdón, la demanda de amparo se radica. Entonces, si hay algún detallito, esos detallitos, por ejemplo, pudieran ser que el quejoso se desistió de solicitar la protección y justicia de referente al amparo, y la otra pudiera ser que, no sé, que hay falta de pruebas y pues no pueden seguir con el procedimiento, ¿no? Entonces ahí es pues el juez o el magistrado dicta una resolución en la cual se declara un sobreseimiento. Un sobreseimiento da fin al juicio. Después del sobreseimiento no hay nada más. Entonces, le pone fin como una sentencia. Bueno, ahí a veces no hay fin, ¿verdad? Porque hay otro tipo de recursos. Ya después, ya más adelante veremos qué tipo de recursos. La nulidad de notificaciones. Bueno, aquí en la nulidad a veces se puede dar, por ejemplo, si se proporcionan datos erróneos de las partes respecto a los domicilios, a los nombres. Entonces ahí sí puede haber cierto, ahorita como quiera lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Y la última son las constancias, reposición de constancias de autos. Bueno, se han dado casos que se necesita hacer una reposición. Bueno, ahorita la verdad es que en la actualidad, pues muchos por ejemplo, en materia penal o en otras materias ya se empieza a hacer todo oral. Ya queda muy poco el sistema tradicional. Entonces, como ya todo es vía oral, entonces todos los autos se van guardando automáticamente en sistema. Entonces, pues bueno, ya no aplicaría mucho a excepción de cuando sí se requiera, ¿verdad? Cuando un juez así un juez o un magistrado así lo determine. Y bueno, por último son las sentencias. Las sentencias es la resolución en la cual el titular, que es el magistrado, el juez, dicta una resolución en donde pone fin al juicio y resuelve respecto a la petición del quejoso. Sí, en la petición, bueno, pues se pide el amparo y la protección de la justicia respecto de cierta situación que pueda estarle pasando, que le digo más adelante, lo vamos a ver como quiera. Miren, no me fui a la... Bueno, por ejemplo, vamos a verlos así rapidito, los artículos, porque hay unos que sí están largos. Vamos a centrarnos nada más en los, como quiera, sí les voy a pedir que le den una leída completo a cada uno de los artículos, porque, pues bueno, de ahí les hice el cuestionario. Entonces sí quisiera que me contestaran bien. Por ejemplo, el artículo número 51 nos habla de las causas del impedimento. Dice: los ministros de la Suprema Corte de la Nación, los magistrados de circuito, jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las causas de impedimento. Vamos a ver algunas de ellas. Dice la número 1: si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado, en colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado o en colateral por afinidad dentro del segundo. Entonces aquí pues entra mamá, papá, abuelos, abuelos, bisabuelos, bisabuelas, etcétera, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos, hermanas, cuñados, todo eso. Y bueno,
Fracción 2 dice, si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el auto reclamado, o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior. La fracción número 3 dice, si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado en el juicio de amparo. Fracción número 4, si hubieran tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo o hubieran emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trata del presente órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones de materia del recurso de reclamación. La reclamación, bueno, es un recurso, le digo, más adelante como quiera vamos a ver exactamente cuáles son todos los recursos que se pueden implementar en la materia del amparo. Vaya, en el juicio más bien, en el juicio de amparo. Las 5 dice, si hubieran aconsejado como asesores la resolución reclamada. 6, si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento. 7, si tuvieran amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes, y si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de la pérdida de la parcialidad. Bueno, ya en los demás artículos nos habla un poquito más a profundidad del impedimento, y el artículo nos vamos hasta el artículo 54. Dice, conocerán de las excusas y recusaciones, número 1, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los que voy a mencionar es dentro de su competencia, ¿sí? O sea, que deban y puedan conocer del asunto. Acordémonos que pues hay distritos, ¿no? Hay distritos y cada órgano jurisdiccional tiene su delimitación. Esa delimitación comprende lo que es la competencia, ¿sí? Por ejemplo, un juez de Guadalupe no puede conocer, no sé, de un asunto que se originó en San Pedro o en García. Entonces, hay ciertos órganos jurisdiccionales que corresponden a cada uno de los asuntos, ¿sí? Número 2, la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia. 3, los tribunales colegiados de circuito. Dice inciso A, de uno de sus magistrados. B, de 2 o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito. C, de los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo que se encuentran en su circuito. Artículo 50, a ver, permítame. Bueno, aquí igual los artículos que siguen, bueno, nos hablan de los impedimentos, y vámonos hasta el artículo 61, que nos habla de la improcedencia. Dice, el juicio de amparo es improcedente, que hablamos lo que es la improcedencia, ¿no? Que no puede, vaya, la misma palabra lo dice, ¿no? Que no puede proceder. Entonces dice, es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 2, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. 4, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5, contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con otros poderes. 6, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. 7, contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes. Número 7, bueno, aquí vamos a ver algunas porque pues sí son bastantes. Perdón, es la número 8, dice, contra normas generales respecto a las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo 6 del título 4 de esta ley. Número 9, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Dicen, y dice hasta el final, dice, no se entenderá consentida una norma general a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino solo
en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en el perjuicio del quejoso. Y bueno, nos vamos... A ver, permítame. Bueno, aquí, por ejemplo, nos habla del amparo directo. Bueno, hablemos, hago un énfasis o un paréntesis antes de seguir. Bueno, hay dos tipos de amparo, ¿sí? El amparo directo y el indirecto. El amparo directo es contra resoluciones que ponen fin a un juicio, que como lo es, pues, el sobreseimiento, la sentencia definitiva, y el amparo indirecto es contra autos dentro del juicio de amparo, ¿sí? Contra autos nada más, es contra resoluciones que no ponen fin a un juicio. Todos los autos que se dicten dentro del juicio de amparo, todos pueden, no sé, por ejemplo, que un juez dicte una orden de aprehensión o el traslado de alguna persona a un centro preventivo de reinserción social. Bueno, todo eso puede interponerse el recurso del amparo indirecto, ¿sí? Es contra resoluciones que no ponen fin a un juicio. Entonces, bueno, seguimos. Y nos vamos hasta el artículo 63. Todo este artículo, bueno, pues nos habla de lo mismo que hemos estado mencionando, ¿sí? Pueden leerlo un poquito más a profundidad. Y bueno, vamos hasta el artículo número 63. Dice, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando. Acuérdense lo que les decía ahorita de que era lo que era el sobreseimiento. Y, por ejemplo, vamos a leer, bueno, sí, las vamos a leer todas. Dice, número 1, el quejoso dice, procede cuando. El sobreseimiento procede en el juicio de amparo cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vamos a un ejemplo más sencillo, cuando se interpone una denuncia, siempre va a requerir una ratificación. ¿Por qué? Porque aquí el Ministerio Público está ratificando que efectivamente esa persona pues quiere seguir, ¿no? con la denuncia. Del mismo caso se hace en las demandas de amparo, ¿sí? Tienen que acudir una vez que el juez o el magistrado se lo señale para que acuda directamente a donde está ubicado el órgano jurisdiccional y bueno, ahí le dicen cuál es el procedimiento para la ratificación. Dice, en caso de insistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Apercibido de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Entonces, aquí pues hablamos de eso, ¿no? Del desistimiento. Si se desiste, tiene que ratificar que efectivamente se desiste. Número 2, dice el quejoso no acredite sin causa razonable, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, haber entregado los edictos para su publicación. Número 3, el quejoso muera durante el juicio si el acto reclamado solo afecta a su persona. Si el acto reclamado afecta a terceras personas, bueno, ahí se continúa el juicio y se sobresee respecto del quejoso, ¿no? Respecto de su persona. Número 4, de las constancias de autos apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probara su existencia en la audiencia constitucional. Número 5, durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Bueno, ya vimos algunas, ¿no? Lo que eran las causales de improcedencia. Nos vamos al artículo 67. Bueno, aquí los demás artículos nos siguen hablando del sobreseimiento. De igual manera les pido que lean. Si hay alguna duda, estoy pues aquí, todavía estoy aquí, o por mensaje. Vámonos hasta el artículo 67, que nos habla de los incidentes. Bueno, perdón, antes de eso voy a dar lectura al artículo 66. Dice, los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental, ¿sí? A petición de parte u oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente la ley y las que por su propia naturaleza ameriten este tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva
para resolverlo en sentencia. Antes de continuar, bueno, pues dentro de los juicios de amparo hay diversos incidentes que se pueden promover, incidentes y recursos que más adelante pues los vamos a estar viendo exactamente cuáles son. Y si hay alguna duda, bueno, pues complementamos con algún libro de texto. Ya como quiera un poquito más adelante lo veremos. Si se requiere un repaso, pues complementamos con algún libro de texto. En el artículo número 67, en el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan sus pruebas. El órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio o si se suspende o no el procedimiento. Y bueno, nos vamos hasta al artículo 68. Aquí hablamos de la nulidad de notificaciones. Y bueno, el artículo 68 nos dice, antes de la sentencia definitiva, las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado. En la siguiente actuación en que comparezcan, dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de la notificación realizada con posterioridad a esta en la siguiente actuación que comparezcan. Este incidente se tramitará en términos de este artículo y no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada. Entonces, como les decía, se puede solicitar la nulidad de notificaciones. Entonces, aquí nos dice el artículo 69 que una vez que el juez o el magistrado accede a que se reponga, entonces, bueno, esas actuaciones pues quedan fuera y se vuelve a iniciar otra vez. O sea, por ejemplo, si son las notificaciones, como menciona aquí, después de la sentencia, bueno, se desechan y se vuelven a realizar, sí, porque esto más que todo si se considera que algunas se realizó fuera de los términos en que establece la ley. Y bueno, vámonos al artículo 70. Respecto de la reposición de constancias de autos, esto es más que todo el expediente, ¿no? El expediente que se forma o que se arma dentro de, o sea, del juicio de amparo, ¿verdad? Artículo 70. El incidente de reposición de constancias de autos se tramitará a petición de parte u oficios en ambos casos. Se certificará su preexistencia y falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el artículo 3 de esta ley permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario en tal caso que el órgano jurisdiccional realice una copia impresa y certificada de dicho expediente digital. Y el artículo 71 dice, el órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro del plazo de 5 días aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo podrá ampliarse por otros 5 días. Y vámonos hasta el artículo 73, nos habla de las sentencias. Dice, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos. Si procediere, en el caso especial sobre el que versa la demanda. Y bueno, las autoridades que ya hemos mencionado, que son el Pleno y las salas de la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, perdón, los juzgados estatales, bueno, ellos serán los encargados de dictar estas sentencias, digo, siempre y cuando sea de su competencia conocer del juicio del amparo. Luego nos vamos bueno, al artículo 74, aquí nos dice lo que tiene que contener una sentencia, ¿sí? ¿Me va a decir algo? Sí, tutora, lo que es jurisdicción y competencia, ¿pudiera decirse que es lo mismo o no? Sí, así es, jurisdicción y competencia. Bueno, jurisdicción más bien, bueno, déjame te explico la diferencia. Jurisdicción más bien se refiere al territorio, ¿sí? Hablando de territorio físicamente. Jurisdicción, ¿hasta dónde abarca un órgano jurisdiccional de conocer de ciertos asuntos, ¿sí? Por ejemplo,
Vamos a hablar de cómo estaban antes de que se hicieran por ejemplo, los juzgados de control del Estado. Antes de eso había juzgados en materia tradicional. Entonces, por ejemplo, Guadalupe conocía solo asuntos que se suscitaban en Guadalupe, Monterrey solo lo de Monterrey, San Nicolás, bueno, San Nicolás sí tenía más jurisdicción, y le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, San Nicolás abarcaba también Escobedo, Apodaca, antes de que se hicieran juzgados, que conocieran de esos. Digo, ahorita ya las cosas están muy cambiadas, pero le doy un ejemplo de cómo era antes. Digo, también abarcaba pesquería, Villaldama no, perdón. ¿Qué otra? Eran varios municipios, es que les estoy hablando que fue hace ya mucho, mucho antes de que todas las cosas estuvieran así. Entonces, ellos tenían jurisdicción en todo eso. Entonces, hablando de competencia, es, por ejemplo, conocí de un asunto en materia penal, bueno, es que soy penalista, les voy a hablar casi siempre con ejemplos en materia penal. Por ejemplo, hubo una vez un asunto de un homicidio que se suscitó, no sé si ubique el arroyo de la Talaverna. El Guadalupe. Por Miguel Alemán. Sí. Bueno, De entonces. hecho, son límites, ¿verdad? Sí, de hecho, el arroyo delimita Guadalupe con San Nicolás. Sí. Entonces hubo un homicidio de un niño, como me acuerdo, fue hace como unos 11 o 12 años más o menos. Entonces, ahí hubo conflicto entre San Nicolás y Guadalupe, porque pues San Nicolás decía que le correspondía la competencia y Guadalupe decía que no, que le correspondía a él. Entonces, bueno, se hicieron varias pruebas, porque de hecho tuvieron que ver dónde estaba el cuerpo, dónde se había encontrado el cuerpo, y le correspondió a Guadalupe, siendo que, por ejemplo, el niño y el homicida vivían en una colonia de enfrente del arroyo que correspondía a San Nicolás. O sea, ellos vivían en San Nicolás, pero el niño estaba, su cuerpo estaba ubicado más hacia Guadalupe. Entonces, en esos casos es donde se suscita la competencia, ¿sí? Que ya la competencia es algo más interno del juzgado, de las salas del tribunal, donde, bueno, ahí tienen que verificar ciertas cosas para determinar si efectivamente es competente conocer del asunto. Es algo más interno. Acuérdense, la competencia tiene que ver algo ya internamente basado en hechos propiamente del asunto a tratar. Y bueno, lo demás tiene que ver con el territorio. Es meramente territorial la jurisdicción. Se podría decir no es de mi competencia porque no está dentro de mi jurisdicción. Sí, eso es correcto también. Sí, es correcto. De hecho, tienen mucha relación, pero tienen esas ciertas diferencias que, bueno, nos hace conocerlos uno por separado y comprenderlos. Ya. ¿Sí? Sí, y bueno, sí, de nada, para servirle. Y bueno, es el último artículo. Bueno, no es cierto, no es el último. El artículo 74 nos dice lo que es, lo que la sentencia debe contener. Dice la fijación clara y precisa del acto reclamado. 2, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o, en su caso, de todos los agravios. 3, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. Esas pruebas, acuérdense que las aportan las allegan las partes, que puede ser el quejoso, el abogado, el Ministerio Público. Si hay un tercero perjudicado, a él también se le da anuencia para que presente sus pruebas. Fracción 4 dice las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. Entonces, siempre una sentencia va a tener que estar fundamentada. Aquí nos habla de conceder, conceder el amparo, que es conceder la protección el amparo y protección de la justicia contra, a beneficio del quejoso, que es
vaya, referente a lo que esté solicitando. Por ejemplo, si le dictaron una orden de aprehensión, entonces el quejoso dice, ¿sabes qué? Juzgado de distrito, quiero solicitarte tu amparo y protección de la justicia porque, pues me enteré por ahí que algún órgano jurisdiccional me dictó un una orden de aprehensión, perdón, en mi contra, entonces pues yo quiero ampararme, ¿no? Yo quiero pedirte a ti protección. Entonces, ¿qué hace el juez de distrito? Admite la demanda, allegan pruebas y bueno, ya se mandan oficios a varias autoridades que se consideren que pudieran estar dentro de que pudieran haber dictado ese auto, y alguna de las autoridades va a tener que contestar que efectivamente ella fue la que dictó, esa fue la que dictó el auto, y bueno, ya se va a tener relación, ¿verdad?, del juzgado de distrito con el órgano jurisdiccional, que en este caso sería juzgado, porque todo va por rangos, ¿no? Juzgados de distrito, tribunales unitarios, colegiados de circuito, y al último la Suprema Corte, ¿no? Entonces todo va así. Entonces, bueno, entonces cuando el juez ya resuelve y concede, el juez le va a decir al juzgado, le va a decir, ¿sabes qué? El juzgado de distrito le va a decir al juzgado estatal, le va a decir, ¿sabes qué? Yo le voy a conceder mi amparo y protección de la justicia a José Pérez. Entonces yo, juzgado de distrito, como soy tu superior, yo te ordeno a ti que tú suspendas provisionalmente, puede ser provisionalmente, puede ser definitivo, la resolución que dictaste. Entonces, ¿qué hace el juez? Bueno, pues suspende la orden de aprehensión. ¿Sí? Tutora, ahorita dijo usted que se presentan pruebas. Las pruebas se presentan en relación a de que el quejoso o el presunto responsable, no sé si se diga así, dice, yo te presento pruebas de que no hice el hecho o te presento pruebas de que me están acusando de algo. ¿Esas pruebas en relación a qué van? Esas pruebas van en relación, o sea, bueno, de hecho es que el juez le va a preguntar, o sea, va a haber un momento donde, o sea, yo no puedo ir nada más a pedirle un amparo y protección de la justicia a un juez. O sea, un juez me va a preguntar, o más bien yo tengo que fundamentar en mi demanda del amparo por qué lo estoy pidiendo. Entonces ahí tengo que fundamentar todo y decir que pues que no, que se me está acusando, no sé, de tal delito y que bla, bla, bla. Entonces para eso se allegan pruebas. O sea, por ejemplo, no sé, me están acusando de un robo, que ocurrió tal día, tales horas, digo que tengo conocimiento porque muchas veces no se tiene conocimiento, ¿sí? Entonces, y le digo, es que ya me revolví porque le iba a explicar otra cosa antes, que yo no tengo conocimiento, le digo, entonces voy y solicito el amparo. Sí se puede hacer también de esa manera. Pero, por ejemplo, me dictan, bueno, vámonos con, bueno, sí, es que sí se puede, pero, por ejemplo, un ejemplo más sencillo sería, si yo estoy detenido en celdas preventivas y un juez ordena mi traslado a un centro preventivo. Ya no se da mucho el caso, pero todavía existen algunas ciertas excepciones donde sí se puede hacer, donde pueden solicitar el amparo en contra del traslado a un centro preventivo. Entonces lo dejan ahí en celdas preventivas. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, yo te pido el amparo porque no puedo irme para allá. Ahí le voy a hablar de esas pruebas. Porque yo no puedo irme, no quisiera irme yo a un centro preventivo porque, fíjese que, no sé, bueno, por ejemplo, uno que yo tuve, ese se lo voy a dar ese ejemplo. Mi acusado pidió el amparo porque él cometió un robo. Entonces, en ese robo, él salió lastimado y le dieron un balazo por la espalda, le salió por el pecho, estuvo muy grave. De hecho, tuvimos que ir a tomar la declaración al hospital universitario. Entonces, él sale del hospital universitario, lo trasladan a celdas preventivas porque así estaba, porque no se ordenaba el auto de formal prisión. Entonces, él se ampara desde que está en el hospital y le pide al juzgado de distrito que no lo mande a un centro preventivo de reinserción social
porque él está con cierta gravedad, entonces, ¿qué hace el abogado? Bueno, aporta esas. Mi acusado no puede estar en esas condiciones en las que lo tienen ahí, él necesita, ahorita por lo pronto, hospitalización, porque tiene esta gravedad, entonces sería más fácil terminar la recuperación en unas celdas preventivas, donde puede tener acceso a lo mejor más fácil un doctor o la familia para, no sé, para ciertas cosas de necesidades básicas que él necesite. Entonces, a mi acusado, pues sí se lo concedieron porque, pues sí, se valoró que, pues se necesitaba estar un tiempito más ahí. Pero, pues, ciertas resoluciones tienen, por ejemplo, no son eternas. O sea, una vez que él se recuperó, pues, se suspende el amparo y pues ya. Okay. Fue al. Entonces, le hablo de esas ciertas pruebas, como quiera le digo, lo vamos a ver más a profundidad cuando lleguemos al capítulo de las pruebas, le digo, y si hay dudas, pues vamos a complementar con un libro de texto nada más para conocimiento, no tanto que yo les tenga que poner de ahí cosas del examen, porque pues no está marcado en el temario, pero tengo un libro muy bueno que es de apoyo, entonces probablemente podamos ver varios conceptos de ahí. Okay. Bueno, ya el último que vamos a ver es el 77, dice, los efectos de la concesión de amparo serán cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Aquí hablamos, por ejemplo, de una detención ilegal, ¿sí? Si se le, o sea, ese es el acto reclamado, ¿no? La detención ilegal. Entonces, ¿qué solicita él? Pues su libertad, ¿no? Porque pues fue detenido de manera ilegal. De manera ilegal, ¿qué puede ser? Vámonos a hablar, un ejemplo coloquialmente, es por lo que muchos conocemos, ¿no? De que, bueno, pues es que lo detuvieron la policía estatal y lo trajeron dando vueltas y vueltas y vueltas, y después no sé, de muchas horas, van y lo dejan al MP. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya hay una violación, porque hay ciertas horas y son obligatorias por la que puede ponerse a disposición del Ministerio Público una persona que fue detenida en flagrancia o vaya, no sé, que lo encontraron, ¿no? Que le dieron búsqueda y lo encontraron. Entonces, hay ciertas cosas por las que se puede pedir eso, porque hay muchas violaciones dentro de los procedimientos, en todos hay, pero pues a veces hay ciertos abogados que no saben detectar, o por ejemplo hay muchos que sí, y se agarran de una cosita, mire, así, chiquitita, para decir de aquí soy, y empiezan, entonces por ese tipo de violaciones tan pequeñitos, han salido muchos en libertad. Entonces hay que saber jugar con ese tipo de cosas, y eso es lo bonito de la materia del amparo, porque a mí me encanta. Lo bonito de materia de amparo, que puede ser muchas cosas, hay que conocerlo bien, hay que adentrarnos. Ahorita, bueno, a mí me gusta siempre explicar de una manera que me puedan entender, porque yo sé que a veces para muchos, por ejemplo, tú eres de sexto, pero tengo unos de octavo. Tal vez los de octavo ya puedan tener un poquito más de noción de las cosas que yo les estoy hablando. Pero a lo mejor ustedes pues van a decir, bueno, los de sexto, bueno, hay ciertas cosas que yo todavía no logro entender, entonces siempre trato de explicarles así, con ejemplos y de manera bien simple para que me entiendan y les guste como a mí esta materia. Bueno, la fracción 2 dice, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que se exija. Dice, a ver, un segundo, lo veo bien aquí. Dice, si se declara, ay no, perdón, no es este. Se quedó en el último considerando de la sentencia. Me quedé en la fracción 2, ¿verdad? Fue en la fracción 2 del 77. Sí. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Sí, a ver, deme un segundo, lo que pasa es que quiero ver algo. Ok.
Bueno, es que, por ejemplo, de este artículo, en el cuestionario les pido que me mencionen 2 efectos de la concesión de amparo. Entonces, bueno, aquí nos menciona varios, ¿no? Ya son son bastantitos, bueno, varios extensos. Entonces, bueno, lo revisan, digo, más que todo es eso, ya vimos 2 fracciones, ya lo que resta, bueno, ya corresponde a la segunda fracción. Yo creo que, bueno, ya hasta aquí yo termino, no sé si tenga más dudas, porque ya, bueno, para ya no quitarle más tiempo, no sé si tenga alguna otra duda. No, no, tutora, realmente nada más era esa cuestión que sí quería que me aclarara la cuestión de la jurisdicción y la competencia, que me quedó muy claro, la verdad sí, sí estuvo muy, muy clara ahí su explicación. Y pues bueno, igual y pues como usted dice, ¿verdad? Adentrarnos a la materia, darle lectura para empaparnos y poderle ahí desmenuzar un poquito los artículos. Así es, porque pues de hecho, el temario, pues bueno, son solo los artículos, entonces hay unos artículos que son muy extensos, pero bueno, vamos a centrarnos nada más en lo esencial de lo que nos quieren mencionar el artículo y ya pues les voy a estar pidiendo a ustedes que si le den lectura a lo demás. Si hay dudas al respecto, mándenme mensaje o me lo mencionan en las síncronas, ahí van anotando sus dudas, entonces sí es bien importante porque esta es una de las materias fundamentales de la carrera de Derecho. Entonces, sí hay que ponerle mucha atención y aprenderle y ojalá que les guste porque les va a servir un chorro, para cuando ejerzan. Claro que sí, Tito. Porque en todas las materias se puede promover el juicio de amparo. Ok. Bueno, por mí todo, Gabriela, pues que descanse. Buenas Tutor, nada noches, más una cualquier cosa, pregunta. Sí, ¿La sesión se queda igual discúlpame. o la sesión se quedaría La sesión, igual? perdón. ¿Se quedaría igual en el horario o usted nos avisa? Les voy a ir avisando, porque es que sí se me hace tarde a las 10. A lo mejor a las 8. Mira, lo que voy a hacer es mandarle mensaje a todos sus compañeros y pues voy a hacer una tipo encuesta para ver cómo se acomoda la mayoría y ya les estaría avisando en qué horarios más o menos. Mira, sinceramente, a veces sí se me va a complicar porque tengo otro trabajo, a veces sí me va a complicar estarlo haciendo a la misma hora. Entonces Okay. puede cambiar. Entonces, de la próxima semana probablemente también sea el miércoles, pero como quiera yo les aviso antes para que estén atentos. ¿Ok? Sí, claro que sí. Bueno, Muchas gracias. ok, gracias, buenas noches. Como quiera, cualquier cosa, estoy ahí por los mensajes. Gracias. Ok, gracias. Déjame.